Ahora resulta que el lugar que ocupamos en la jerarquía social y organizativa es el mejor predictor de nuestra salud. Es el descubrimiento más revolucionario de los últimos 30 años. Y van a ver por qué en redes en unos instantes. Ya sé que tiene un nombre imposible. Bueno, que no hay manera de acordarse. Se llama el gradiente social inverso. Y es el descubrimiento más revolucionario de los últimos 30 años, que es lo que ha durado la investigación de un grupo de científicos ingleses y norteamericanos, que estudiaban por qué en los monos, primero, el que está abajo de todo en la escala jerárquica tiene más ataques de corazón y leucemia que el que está arriba de todo. El segundo descubrimiento ha sido que en nosotros, los homínidos, el que está segundo, tiene jardín seguramente, casa, coche, el segundo está más enfermo que el primero y goza de mejor salud que el cuarto. Es lo que vemos hoy en redes. Vivimos en un país desarrollado y vivimos bien porque tenemos un trabajo, una casa, una buena atención médica, podemos abrir el grifo y beber agua sin dudar de que esté limpia y estamos bien alimentados. Sin embargo, sorprendentemente, a pesar de tener todas nuestras necesidades cubiertas, tenemos más riesgo de enfermar que nuestro vecino, que solo tiene un nivel de vida un poco superior al nuestro. Él se puede ir de vacaciones al Caribe y nosotros no. Es injusto, pero lo que estamos diciendo es que la posición que ocupamos en una determinada jerarquía social está muy relacionada con nuestra salud y con nuestra esperanza de vida. Es lo que la ciencia ha bautizado como el síndrome del estatus y determina el riesgo a enfermar según nuestra posición social. Esto no implica que necesariamente vayamos a enfermar más que nuestro vecino, tan solo que tenemos más probabilidad de enfermar que él. No es una cuestión de ricos y pobres, es algo que nos afecta a todos, cualquiera que sea nuestra posición en la jerarquía. ¿Sabías que hasta los actores de Hollywood que reciben un Oscar viven más tiempo que los que se quedan sin el premio? Jamie Foxx in red. Pero además, no se da solo en jerarquías basadas en el dinero. Todos formamos parte de colectivos sociales que se organizan en jerarquías. No solo nos afecta a todos, sino que afecta a todas las enfermedades, desde la diabetes o las enfermedades mentales hasta los accidentes y la violencia. Hasta ahora creíamos que nuestra vida social y nuestra salud eran independientes. Sin embargo, este descubrimiento nos demuestra que el lugar que ocupamos en nuestro entorno social también es un componente más de nuestra salud, junto con la dieta, el ejercicio, los genes. Pero, ¿por qué sucede? ¿Por qué nuestra posición social es capaz de afectar tan directamente a nuestro bienestar? ¿Y cómo podemos aplicar este nuevo conocimiento a nuestras vidas? ¿Podemos seguir siendo optimistas una vez sabemos esto? Marmot trabaja en el Departamento de Epidemiología del University College of London. Hoy en redes nos contará cómo nuestro entorno social y laboral puede llegar a determinar el riesgo de contraer enfermedades e incluso condicionar nuestra esperanza de vida.
Me cuesta creerlo. Y me temo que nuestros telespectadores, bueno, les va a pasar lo mismo. Después de años de investigación, has llegado a la conclusión de que los funcionarios que están en el escalafón más bajo de la jerarquía tienen 4 veces, no media ni 1,5, sino 4 veces más riesgo de muerte que los funcionarios de arriba del todo de la jerarquía. Oye, es cierto. Totalmente cierto. Y lo interesante es que yo, como la mayoría de la gente, cuando inicié la investigación me esperaba algo distinto. Partía de 2 ideas preconcebidas que formaban parte de la sabiduría popular. La primera es que los pobres padecen más enfermedades. Pero con pobres no me refería a la gente que desempeña un trabajo estable en la administración pública británica, sino a los que viven en barriadas, en guetos, con enfermedades como la tuberculosis, enfermedades infecciosas. Y la segunda idea, que, como la mayoría de gente tenía prefijada, es que las personas con un estatus más alto tienen más riesgo de sufrir un ataque al corazón. Por culpa del estrés. Del estrés y de la responsabilidad que conlleva un trabajo de alto estatus. Esa era la sabiduría popular. Pero nuestros estudios en Whitehall, la administración pública británica, refutaron esta sabiduría popular de 2 maneras fundamentales. La primera es que demostramos que la gente con una posición inferior tiene más riesgo de sufrir un ataque al corazón, no al revés. Resultó todo lo contrario que el saber popular. Podemos preguntarnos si los funcionarios son, en cierto modo, atípicos. Sí, ¿qué pasa en el mundo fuera de los funcionarios? ¿Qué pasa con los funcionarios? Sí. Pues que la sabiduría popular es errónea. Al analizar las cifras nacionales, corroboramos los resultados del gobierno británico. La gente con una posición inferior presentaba un índice de mortalidad por cardiopatía superior a la gente de mayor estatus. Exactamente lo que observamos con los funcionarios, salvo que ahí la situación era más extrema. Las diferencias entre las categorías superiores e inferiores eran más acusadas, e incidiré sobre este punto más adelante. Pero el segundo tema fundamental que surgió con el estudio de los funcionarios fue que no solo la pobreza se vinculaba con una mala salud, sino también el hecho de tener un estatus bajo. Exacto, ¿no? Y esta diferencia es muy importante porque con los funcionarios observamos un fenómeno gradual. No es que solo las categorías inferiores tuvieran peor salud que las categorías superiores, sino que los de la segunda posición tenían peor salud que los de Arriba del todo. Arriba del todo, exacto. Y los de tercera posición tenían una salud peor que los de la segunda, así a lo largo de toda la jerarquía. Y te preguntarás, ¿por qué surge esta jerarquía en gente que no es pobre? Exacto, ¿no? Gente que tiene un trabajo estable, gana dinero y, sin embargo, presenta más riesgo que la gente con un poquito más de dinero. Es increíble, ¿no? Imagínate, yo tengo una licenciatura, por ejemplo. Sí. Así que mi riesgo de mortalidad es superior al de alguien con un máster. Bueno, en uno de tus artículos, y en concreto en uno de tus libros, un libro fantástico, El síndrome del estatus, tú sostienes que, bueno, aportas datos que demuestran que los actores de Hollywood, los que han ganado un Oscar, viven más que los que han sido nominados pero nunca laureados. Increíble. Y 4 años más. 4 años. Tal vez 4 años no parezca mucho. ¿Cuál es la diferencia entre 82 y 86? Te preguntarás, no parece demasiado. Pues bien, en Gran Bretaña se ha calculado que si pudiéramos erradicar estadísticamente las cardiopatías, simplemente eliminarlas, sin reemplazarlas con nada, añadiríamos 3,6 años a la esperanza de vida. Lo que es mucho. 4 años es una barbaridad, es como reducir el riesgo de cardiopatía de la media a 0. Volveremos a este asunto de la autoestima, de la búsqueda de causas. Pero antes me gustaría que el público captara, que nuestros telespectadores captaran el mensaje fundamental. Lo que tú estás diciendo, de hecho, es que la salud o la mala salud no es algo que les afecte a ellos, entre comillas, a los pobres. Lo que dices es, cuidado, basta de bobadas de ricos y pobres. Esto nos afecta a todos, a cada uno de nosotros. Exactamente. Y
es muy distinta tu salud en función del lugar que ocupes en la jerarquía social, en la vida social. Este es el mensaje. Y esto, añadiría, es bastante fundamental. Porque nadie, repito, nadie se declarará públicamente a favor de la pobreza. Nadie está a favor de la pobreza. Pero si pensamos, bueno, este es el problema de los pobres, que se ponen enfermos. Entonces solucionemos esto, abordemos el asunto de la pobreza y todo arreglado. Pero es que la desigualdad es algo distinto. Todas las sociedades tienen jerarquías, no podemos eliminarlas. Pero hay aquí una sociedad jerárquica donde la gente corriente, que se considera a sí misma clase media y que ocupa la franja intermedia, tiene una salud más deteriorada que los que están por encima suyo. Y mejor que los que están por debajo. O sea que ellos también viven el concepto de lo que supone la clase baja. Tal cual, tal cual. Así que es nuestro problema, tal y como decías. No es que estén ellos, los pobres, y nosotros, los no pobres. Ellos, los pobres, con mala salud, y nosotros, los no pobres, bendecidos con una salud razonable. Es nuestro problema. Y parto del supuesto básico de que la salud que goza la gente, que está arriba de todo de la jerarquía, tiene que ser un nivel de salud que todos podríamos tener. Y que todos los que están por debajo de ese nivel tienen una salud que no es tan buena como podría ser si equiparáramos su salud a la de los que están arriba del todo de la jerarquía. ¿Qué pueden tener en común los babuinos del Serengeti y los funcionarios del Reino Unido? Pues que la jerarquía en la que viven genera un gradiente social en su salud. Es el síndrome del estatus. Cuanto más alta sea su posición en la jerarquía, menos riesgo tendrán de sufrir un cáncer o un ataque al corazón. ¿Pero es nuestra propia naturaleza o la sociedad la que genera este gradiente? El hecho de que las jerarquías se den tanto en humanos como en muchos otros animales sociales indica que el gradiente de salud es una consecuencia inevitable de nuestra adaptación evolutiva. Y es que desde que los humanos éramos monos, el estatus ha sido una característica ligada al éxito en el emparejamiento. A más estatus, más probabilidad de transmitir genes a la próxima generación. El instinto no perdona y la búsqueda del estatus se convierte en algo propio de nuestra naturaleza. Pero el gradiente de salud no solo se debe a la biología, la sociedad también tiene su importancia. Así, los factores ambientales juegan un papel básico en el tipo de jerarquía que se establece. Y los diferentes tipos de jerarquías tienen diferentes consecuencias en el síndrome de estatus. Pongamos, por ejemplo, una sociedad de cazadores-recolectores como los Kun del desierto de Kalahari. En ellos el síndrome de estatus es menos acusado porque su nivel de jerarquización es muy leve. El ambiente en el que vive favorece una sociedad igualitaria. En primer lugar, porque se alimentan de antílopes y cazar uno no es cosa fácil sin un rifle. Por lo tanto, no tienen más remedio que cooperar con otros cazadores. Luego, una vez tienen al animal muerto, llega la hora de comerse sus aproximadamente 300 kilos de carne. Sin congelador donde almacenar el alimento, compartirlo con el resto de la tribu es una buena estrategia. Así, la próxima vez que alguien cace otro antílope, también lo compartirá con los otros. Esta reciprocidad también contribuye a crear una sociedad muy igualitaria. Sin embargo, en otras zonas donde se practica la agricultura, las sociedades se vuelven más desiguales. La acumulación de los excedentes en manos de unos pocos provoca la emergencia de una jerarquía más clara. De esta forma llegamos a la conclusión de que este gradiente en la salud es consecuencia tanto de factores biológicos como sociales. Si tenemos en cuenta que las desigualdades sociales cada vez van a más, quizás es el momento de plantearnos un cambio radical. Pensémoslo, nos afecta a todos. Hay un tema que me intriga, ¿no? Me refiero al estilo de vida. Ese estilo o ese alto estilo de vida que nos perjudica, que nos induce a fumar o tal vez incluso a tomar droga, a viajar muchísimo, a no dormir lo suficiente, todo esto. Tendemos a pensar que ese tipo de vida es el responsable de gran parte del riesgo. Pero según tu estudio, afirmas que en realidad responde o contesta menos de un tercio del gradiente social de mortalidad. Sí. Menos de un tercio. Y yo me pregunto entonces, oye, ¿qué hay de los otros 2 tercios?
Nosotros, bueno, la sociedad, permíteme que te lo explique. Verás, realizando este programa de investigación durante los últimos casi 30 años, 30 años. Hemos tenido que descartar una idea preconcebida tras otra. Tuvimos que descartar la idea de que se trataba únicamente de pobreza o no pobreza, porque es un gradiente. Tuvimos que descartar la idea de que las cardiopatías eran más habituales en la clase alta. Es al revés. La siguiente fue, tiene que ser el estilo de vida. Sabemos por qué la gente padece del corazón u otras enfermedades. Fuma, tiene sobrepeso, no hace ejercicio, no come adecuadamente. Tiene que ser el estilo de vida. Esta era la siguiente idea preconcebida. Pero examinémosla empíricamente en lugar de basarnos en algo preconcebido. Veamos qué dicen las pruebas. Fumar, por ejemplo. Fumar es una causa importantísima de muerte, ya lo sabemos. Y mi investigación no lo niega en absoluto. Se trata de una causa de muerte terriblemente importante. Pero ¿qué parte del gradiente social explica respecto a la mortalidad? Y la respuesta es no más del 20%, no más del 20%. ¿Y entonces qué es? ¿Qué creemos que lo explica? De esto ha tratado la investigación. Nuestro punto de partida son las circunstancias en las que vivimos y trabajamos, que son cruciales. Así que, aunque la gente cree, como yo creía, por mi formación médica, tiene que haber una explicación fisiológica o biológica de esto. O genética. O genética, sí. También tuvimos que abordar este aspecto. Tal vez la gente de distintas clases sociales sea genéticamente distinta. Tal vez eso explique el gradiente. También nos lo planteamos. Pero mi afirmación más importante se refiere a las circunstancias en las que vivimos y trabajamos, los factores sociales que determinan la salud. Y en este sentido, hemos recabado pruebas. Se trata de una hipótesis, pero las pruebas lo corroboran, de que hay dos procesos fundamentales en juego. El primero es cuánto control ejerce la gente sobre su vida, su grado de autonomía. ¿Pueden vivir el tipo de vida que consideran adecuado? ¿Controlan su propia vida? El segundo son las oportunidades de plena participación social. Y con esto me refiero a formar parte de la sociedad, pero también a recibir la respuesta positiva, la estima, la autoestima que comporta formar parte de la sociedad. Es increíble. O sea que, de hecho, una conclusión general a la que has llegado es que cuando hablamos de pobreza, deberíamos pensar también en otra cosa. Es decir, la pobreza no solo es la carencia de dinero. Esto es lo que subyace en lo que dices. Exactamente. Y déjame que les dé a los telespectadores un ejemplo que extraigo de tu investigación. El ejemplo es el siguiente. La esperanza de vida en España es bastante alta, ronda los 79 años. Y esto para un país con una renta por habitante de alrededor $20.000. ¿De acuerdo? Por persona. Ahora, miremos a los afroamericanos en Estados Unidos, que tienen una renta por habitante superior, $26.000 en lugar de 20.000. Tienen unos ingresos, una renta superior. Y sin embargo, su esperanza de vida es de 71 años, apenas 71 años, mucho menor que la de los españoles. Y para mí esto es fantástico y al mismo tiempo confuso. Pues bien, es muy importante, porque cuando la gente piensa en el gradiente, lo primero que piensan es en el dinero, los ingresos. ¿Tiene que ver con los ingresos? Pues mi opinión personal es que debemos pensar en la relación entre ingresos y salud. Si te encuentras en el África subsahariana, con una esperanza de vida de 34 o 35 años, sin calorías para alimentar a tus hijos, sin agua limpia, sin un lugar donde resguardarte, entonces una pequeña cantidad de dinero cambiaría las cosas. En salud y felicidad. Pero cuando sobrepasamos el nivel de miseria absoluta, en los países más ricos simplemente no hay ninguna relación. Con la renta, ¿no? Con la renta. El ejemplo que has citado es muy típico.
Yo he utilizado el de Portugal o Grecia, con la mitad de la renta nacional de Estados Unidos, pero una esperanza de vida superior. Es bastante interesante. Y sí, confuso. Tomemos pues exactamente tu ejemplo. Si se lleva a cabo un estudio en Estados Unidos sobre la gente con unos ingresos de $20.000 anuales y los comparamos con la gente que gana $35.000, la media de Estados Unidos, veremos que los que ganan $20.000 tienen más riesgo de mortalidad que los que ganan $35.000. Y te preguntarás, un momento, ¿y cómo puede ser que un país con una renta de $20.000 no tenga una mortalidad superior que la de un país con $35.000? Creo que el motivo es que lo importante no es el dinero en sí mismo, sino la posición en la jerarquía. El dinero dentro de un país nos da una idea de la posición en la jerarquía. Dentro de los Estados Unidos, la gente con una renta de $20.000 ocupa una posición inferior en la jerarquía que la gente que tiene una renta de $35.000, que a su vez presenta una mortalidad más elevada que la gente que gana $70.000. Se trata de la posición de la jerarquía, en la jerarquía, no del dinero en sí mismo. Así mi segunda afirmación sobre el dinero. La primera es, si tienes muy poco, un poquito, cambia las cosas. La segunda es, más allá de la miseria absoluta, no se trata de lo que tienes, sino de lo que tienes en relación con los demás en una sociedad. ¿Y por qué es importante? Porque lo que tienes en relación con los demás en una sociedad determina lo que puedes hacer en esta sociedad. Con relación a los otros. Hasta ahora hemos visto por qué surgen las jerarquías y su estrecha relación con el síndrome de estatus. Es el momento de dar un paso más y averiguar por qué razón el estar en lo alto o en lo bajo de la jerarquía repercute en nuestra salud. Para Michael Marmot, es el control que tenemos sobre nuestras vidas lo que determina que tengamos una salud mejor o peor. Pero ¿a qué nos referimos con control? Un pesimista nos dirá que nadie tiene control sobre su vida, ya que no podemos evitar que cruzando la calle nos atropelle un coche o que un huracán arrolle nuestra ciudad. Pero en este caso nos referimos a otro tipo de control. Imaginemos una fábrica que está a punto de cerrar. El director está muy preocupado. No sabe qué será de su futuro y además se siente muy mal porque el cierre dejará a decenas de trabajadores sin empleo. Su secretaria también está muy preocupada. Tiene 2 hijos y su marido está en el paro. Sabe que si se queda sin trabajo no tendrán dinero para pagar las facturas y la hipoteca. Son 2 situaciones complicadas, pero el control sobre las circunstancias es muy diferente. El director sabe que aunque tenga que cerrar la fábrica, con sus contactos y relaciones conseguirá otro empleo. Además, con el sueldo de su mujer abogada no tendrán ningún problema para llegar a fin de mes. En cambio, la secretaria no tiene ningún control sobre las circunstancias. Cierran la fábrica y se queda sin trabajo, sin dinero y con la completa incertidumbre de cómo podrá superar el bache si es que lo supera. Y es que una situación similar es muy diferente para alguien que tiene recursos psicológicos, sociales y financieros para afrontar un problema que para el que no los tiene. Y la salud también sufre las consecuencias. Esta pérdida de control es una situación estresante, y es precisamente el estrés que desgasta la salud. Pero ¿cómo un estímulo psicológico se traduce en una reacción fisiológica que nos hace más propensos a enfermar? El primero en reaccionar es el cerebro, que identifica la situación como estresante y ordena la liberación en el torrente sanguíneo de 3 tipos de hormonas: la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Estas son las responsables de los síntomas típicos del estrés, como la sudoración o la aceleración del pulso cardíaco. Pero también de que nuestros sentidos se pongan alerta y de que se incremente la energía de que disponemos para una posible lucha o huida. El cuerpo responde de manera adecuada a una situación concreta. El problema surge cuando las circunstancias que activan el mecanismo del estrés se mantienen constantemente. Nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en un estado de estrés constante y las consecuencias afectan a nuestra salud. O sea que en realidad, para que los políticos, como deberían hacer, se ocupen realmente de la salud pública e incluso de la felicidad individual, deberíamos analizar mucho más el modo en el que funciona nuestra sociedad, nuestro lugar en la sociedad, lo que nos fuerzan a hacer.
Hay algunas claves para diseñar reformas posibles más allá de lo que se nos ocurre cuando pensamos en ricos y pobres. Digo, y de erradicar solo la pobreza del mundo. Bueno, permíteme que responda a esta pregunta de un modo algo indirecto, hablando primero de los primates no humanos. Y es bastante importante, porque si pensamos en humanos, entonces creemos que la culpa es del totalitarismo, o el capitalismo, o el comunismo, o la globalización, o algo así. Tendemos a achacar todos los males de la sociedad a alguno de estos sismos. Pero cuando observamos los babuinos o los macacos u otros primates no humanos, ¿qué encontramos? Un gradiente en la salud, un gradiente social. Encontramos jerarquías también. Y entonces piensas, un momento, si los babuinos tienen un gradiente en la salud, no puede ser por falta de asistencia médica, porque los babuinos carecen de ella. No puede ser por fumar o beber alcohol, porque los babuinos no lo hacen. Así que gran parte de los sospechosos habituales quedan descartados. Pero tampoco puede ser el comunismo, el fascismo, o lo que sea. No, tampoco. Lo que encontramos, mirando a los primates no humanos, es jerarquías en todas partes. Pero estas jerarquías no se traducen en un gradiente social del mismo modo en todas partes. La pendiente del gradiente en la salud varía. Y esta variación me hace pensar que no es una propiedad fija de una jerarquía. Porque si me preguntaras, ¿cómo podemos ajustar la sociedad para reducir el gradiente social en la salud? Sí. ¿Intentarías eliminar las jerarquías? La respuesta es no. Todas las sociedades tienen jerarquías. Pero las implicaciones de ocupar un lugar bajo en la jerarquía sobre la salud pueden modificarse. Reflexionemos sobre ello. Si pensamos que la autonomía y las oportunidades de participación de la gente están vinculadas fundamentalmente a su posición en la jerarquía, lo primero que cabe preguntar es, ¿qué ofrece la sociedad a las personas? Si organizamos nuestros asuntos para que las personas sean responsables de la educación, del transporte, de encontrar un trabajo al que puedan dar sentido, de encontrar el dinero para pagarse la cobertura sanitaria, entonces los que tienen menos dinero o no son capaces de enseñar a sus hijos o no tienen un coche adecuado para el transporte, están en desventaja. Si por el contrario la sociedad dice, brindaremos una educación de calidad a todo el mundo, por lo menos hoy en día se acepta que esto es responsabilidad de la sociedad. O dice, facilitaremos asistencia sanitaria a todo el mundo y un buen sistema de transportes y cuidado para la gente mayor. En ese caso, la situación de cada persona en la jerarquía no determina su acceso a estas cosas importantes que se consideran bienes públicos. Y los que ocupan un lugar bajo en la jerarquía no están tan desfavorecidos. Michael, ¿no podemos sacar entonces la conclusión de que ahora parece mucho más importante que nunca el que la gente controle su propia sociedad, su entorno, lo que implica una mayor democracia? Al final de tu argumento, podemos llegar a pensar que sin un control democrático por parte de la gente de todo lo que sucede, será muy difícil mejorar su salud. Creo que es muy difícil por varias razones. En primer lugar, el motivo por el que valoramos la democracia es porque nos da una sensación de control. Si son los demás los que controlan nuestra vida y toman decisiones que nos afectan, pero en las que sentimos que no podemos intervenir, esto nos quita poder. Pero nunca antes habíamos pensado que la democracia tenía algo que ver con la salud. Lo considerábamos algo, oye, qué sé yo, que tiene que ver con la libertad, ¿sabes? La libertad personal, lo que fuera. Nadie pensó que eso fuera así. Pero yo iría incluso más allá y afirmaría que podemos utilizar la salud, el estado de salud de una sociedad, para medir cómo funciona esa sociedad. Para tomar el ejemplo que ha citado antes sobre la gente desfavorecida en Estados Unidos, los afroamericanos están especialmente desfavorecidos.
Podríamos decir que hay algo que no va bien en el modo de funcionar de Estados Unidos, porque presenta enormes desigualdades de salud dentro de su sociedad. Y Estados Unidos, pese a sus fabulosas riquezas, se queda atrás. Las últimas estadísticas demuestran que Estados Unidos ocupa la 27ª posición en lo que concierne a la esperanza de vida. 27ª, pese a que es el país más rico en paridades del poder adquisitivo. Lo que denota no solo desigualdades de salud, Que la sociedad no funciona bien. La buena vida no es sinónimo de salud. Así lo demuestra un estudio que acaba de concluir en Estados Unidos y que intenta descifrar cómo influye la bonanza económica en la salud de los ciudadanos. Una de las conclusiones es que cuando tenemos el bolsillo lleno, cometemos todo tipo de excesos, como comer más, y a largo plazo, nuestro cuerpo se resiente. En contra de lo que dicen las estadísticas generales, las personas que alcanzan un elevado nivel de vida no son las más sanas. En un estudio realizado en la Universidad de Carolina del Norte, se ha llegado a la conclusión de que en las épocas de bonanza económica aumentan los accidentes de tráfico y laborales, ya que hay más gente que se desplaza y más gente trabajando. También se dan más cuadros de estrés y los casos de infarto se multiplican. Otra consecuencia de una buena racha económica es que aumenta el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo, hechos que acaban repercutiendo en la salud general de la población. O sea que tener una época de mucho trabajo y por lo tanto de grandes ingresos de dinero, a largo plazo acaba siendo perjudicial para nuestro cuerpo. Los responsables del estudio han comparado los resultados con datos procedentes de 23 países desarrollados y han llegado a la misma conclusión. Aumentar el nivel de vida nos hace cometer todo tipo de excesos que acabamos pagando. En el mundo de la nutrición, las nuevas tecnologías tienen mucho que decir. Un sofisticado sistema de visión informática detecta la presencia de contaminantes y partículas tóxicas en carnes procesadas y otros alimentos. El nuevo sensor impedirá que llevemos a la boca un pato en mal estado. El detector identifica un amplio espectro de partículas indeseadas como plásticos y otras sustancias extrañas que hasta ahora eran muy difíciles de identificar. Como los plásticos tienen mayor presencia en la industria agroalimentaria, este tipo de contaminación cada vez es más frecuente, por lo que es imprescindible encontrar nuevos métodos de control de estas partículas. Para asegurar la calidad del producto, el nuevo sensor combina tecnología de visión computarizada con sofisticados mecanismos de identificación de color. El sistema de control se coloca sobre la cinta de la línea de producción donde pasan los alimentos a analizar. Las características óptimas de cada alimento están almacenadas en un ordenador asociado al sensor. A medida que el producto pasa por la cinta transportadora, el mecanismo electrónico de visión toma fotos digitales, las envía al ordenador y éste las analiza. Si el sistema ve un objeto que no reconoce, graba la imagen digital, activa una alarma y un dispositivo retira automáticamente el producto en malas condiciones. Cada vez tenemos más medios para comunicarnos, pero es precisamente ahora cuando nos sentimos más solos. El teléfono puede convertirse en una buena herramienta para psiquiatras y psicólogos a la hora de tratar la depresión. Y es que una investigación ratifica que una buena manera de paliar los cuadros depresivos es hablar por teléfono. Para facilitar el contacto entre paciente y médico, una investigación que se acaba de presentar en Estados Unidos muestra los beneficios del teléfono como herramienta terapéutica. El estudio se ha realizado en un hospital en el que se siguió la evolución de 127 pacientes que presentaban síntomas de depresión. Los voluntarios fueron divididos en dos grupos. A lo largo de un año entero, ambos recibieron la misma terapia, pero el segundo grupo, además, tenía la posibilidad de hablar por teléfono con el especialista durante 50 minutos cada semana. Los avances en ambos grupos fueron muy similares, lo que demuestra que hablar por teléfono con el terapeuta da resultados tan eficaces como acudir a la consulta. Así pues, el teléfono puede ayudar a las personas que no se ven con ánimos de salir a la calle o a las que tienen poco tiempo para acercarse al hospital. El equipo de trabajo ya ha anunciado que seguirá analizando las posibilidades terapéuticas de los medios de comunicación. Mientras la NASA se plantea futuras misiones a la Luna con astronautas de carne y hueso, los japoneses quieren ir un poco más allá. La Agencia Espacial Nipona está preparando un proyecto para instalar una base permanente en la Luna que estará habitada exclusivamente por robots humanoides.
El principal objetivo de los robots astronautas que viajen a la Luna será el de construir la base y todo el material de trabajo, como telescopios y enlaces con satélites. Aunque se trata de un proyecto a largo plazo, la Agencia Espacial Japonesa prevé construir una base lunar con el esfuerzo exclusivo de humanoides. En la primera fase, los robots también deberán construir los telescopios necesarios para poder explorar el espacio exterior y poder asimismo aprovechar toda la información que se reciba desde los satélites. Dos de los modelos de robots que tienen más posibilidades de viajar a la Luna son Asimo y Crio, que serán obreros especializados en tareas que se deban realizar en la superficie lunar, sustituyendo así a los astronautas de carne y hueso. De momento, la iniciativa la han secundado las empresas líderes del sector electrónico. La base lunar tendrá un presupuesto anual de 1.200 millones de euros. Bienvenidos a, la segunda parte de redes. Y miren, en redes, yo qué sé, debemos llevar como 400 programas. Y yo creo que de los 400 por lo menos uno habrá habido que sea interesante, ¿no? Si lo ha habido, yo lo que les sugiero es que el de hoy es todavía más interesante, por dos cosas. Primero, porque estamos tratando de algo que afecta a todo el mundo, la salud. Y segundo, porque estamos analizando lo que yo considero, a lo mejor mis invitados no están totalmente de acuerdo, yo considero el descubrimiento más revolucionario de los últimos 30 años. Nosotros sabíamos que los chimpancés, por ejemplo, que el último chimpancé, el que está debajo de todo en la jerarquía de los monos o de los chimpancés, tiene más ataques de corazón y está más enfermo que el que está arriba. Bien, si no lo sabían, estoy seguro que lo podían imaginar. Pero el gran descubrimiento a que me refiero es que con nosotros, con los homínidos, resulta que la salud es el resultado, o casi, de nuestro lugar en la escala social. Y se da el caso impresionante, Antonio, por ejemplo, de que, digamos, el que está colocado en segundo lugar en la escala jerárquica, este tiene más ataques de corazón y está más enfermo que el primero, pero goza de mejor salud que el tercero. Y esto supone, yo creo, un cambio revolucionario, ¿no? En el sentido de que ya no es un problema de pobres y ricos, es un problema que afecta a todo el mundo. ¿Yes or no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Efectivamente, lo que tú dices que es un descubrimiento revolucionario, ¿no? Yo creo que lo que tiene, sobre todo, no sé si el más revolucionario, digamos, ¿no?, de las últimas décadas de la ciencia, sí, pero lo que sí es, claramente, es importante porque afecta a todo el mundo y sobre todo porque permite que hablemos más concretamente y podamos trabajar y podamos seguir estudiando en cómo la estructura y la organización social afecta, lo social afecta a la salud de las personas, que es algo que tendemos a ver única y exclusivamente como físico, ¿no? Es decir, como enfermedades y demás, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes, la constatación científica de que lo social, el cómo nos organizamos socialmente, donde estamos, incide en la salud, en la mortalidad, en la esperanza de vida de las personas. Karma, y eso lo que quiere decir, y tú también eres una epidemióloga, médico, que ha estudiado profusamente estos temas, esto quiere decir que la salud es, en cierto modo, un indicador de las desigualdades sociales. Y tú has empezado o has terminado. Hace muy poco has publicado un libro que veo aquí encima, con Joan Benach, ¿no?, que ha estado también en el programa, en el que habéis estudiado este fenómeno concreto en Cataluña. ¿Por qué no me haces 5 céntimos, como decís en Barcelona, de esto? Sí, a ver, este es un libro que Joan y yo hemos coordinado, pero que han colaborado 19 personas. Me gusta también decirlo porque hay el trabajo de muchos investigadores y investigadoras. Lo que intentamos en este libro es describir cómo están las desigualdades en salud en Cataluña y compararlo con otro libro que justo publicamos hace 2 años.
En aquel momento poníamos encima de la mesa que en Cataluña existen desigualdades en clase social, en el sentido de que las personas de clase social más aventajada, más alta, pues tenían mejor salud, más oportunidades de tener mejor salud. Y esto quedaba muy claro con los distintos datos de la encuesta de salud de Cataluña del año 94 o con las estadísticas de mortalidad. Ahora queríamos saber si estábamos igual, habíamos mejorado, habíamos empeorado. Estamos igual. O sea, seguimos teniendo desigualdades. No podemos decir que en estos años en Cataluña las desigualdades hayan aumentado, cosa que a nivel de la literatura científica muchas veces se habla de que las desigualdades entre clases sociales aumentan. Cada vez hay más diferencias entre los que tienen mejor salud y los que tienen peor, los demás clases aventajadas y el resto. Aquí en Cataluña de momento decimos que estamos igual, pero tenemos desigualdades. O sea que un poco en contra a lo mejor de una conclusión básica de tu libro, lo que me estás diciendo al mismo tiempo es que como yo no puedo imaginar que el acceso a la salud y el cuidado a la salud pública ha bajado estos años, si la situación sigue siendo la misma, probablemente se deba a otras razones, el que no haya mejorado. A lo mejor se debe a cosas como las que de las que habla Marmot, es decir, el lugar en la escala social. ¿Qué hace esta mujer o este hombre en su trabajo? ¿Le dejan controlar su entorno un poco? O... Antonio, ¿me corriges? Sí. Yo un poco lo que estudiamos últimamente, ¿no?, es cómo si han aumentado o disminuido, ¿no?, las desigualdades en el estado de salud en el conjunto de España, ¿no? Sí. Y hemos estudiado qué es lo que pasaba entre 1987 y 2001, ¿no?, es decir, hasta los datos más recientes, ¿no? Y lo que hemos evaluado es, aparte de otras cosas, un indicador que es el estado de salud de la población, y lo hemos estudiado en función de clase social, del nivel educativo de la gente, etcétera, ¿no? Y lo que sale en ese periodo de 87 a 2001 es, según el nivel educativo, un aumento de las desigualdades en el estado de salud entre las personas del 87 al 2001. Es decir, las desigualdades en salud en el conjunto de España, según nivel educativo, han aumentado, tanto para hombres como para mujeres. Eso es importantísimo, porque te vuelvo a decir lo mismo. Bueno, tú mismo me lo has dicho. El nivel educativo ha aumentado. Exactamente. No me creo que haya disminuido la oferta de sanidad, la oferta pública de servicios. Y sin embargo me dices, oye, se han incrementado las desigualdades sociales. Exactamente. O sea que, ¿por qué no miramos un poco? Os voy a pasar un reportaje que intenta analizar un poquito lo que tú dices. ¿Cuál es la situación de la salud, de las disparidades de salud en España? No estamos hablando de un problema de pobres, ricos exclusivamente. Estamos hablando de que la desigualdad afecta a toda la escala social. ¿Qué ejemplos podríamos poner de desigualdades en salud, por ejemplo, en España o en otros países? Pues, por ejemplo, en el hecho de que los desempleados tienen 2 veces peor salud mental que las personas que tienen trabajo. Por ejemplo, como las personas que tienen contratos temporales tienen entre 2 o 3 veces más riesgo de tener un accidente mortal, un accidente de trabajo, mortal o no mortal, en comparación con las personas que tienen un contrato de trabajo permanente. Un equipo de expertos de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, liderados por Joan Banach, ha realizado un estudio para determinar hasta qué punto nuestro entorno ambiental, social y personal puede influir en nuestra salud. Bueno, el estudio que hemos realizado fundamentalmente es un análisis geográfico de la mortalidad en España en 2.200 áreas geográficas. Estamos acostumbrados a ver España en comunidades autónomas o en provincias. Nosotros hemos analizado un nivel geográfico mucho más detallado. Hemos analizado la mortalidad en 9 años. Básicamente eso recoge 3 millones de personas, en esos 3 millones de fallecimientos en esos 9 años, y para las principales causas de muerte, tanto para mujeres como para hombres. En los mapas resultantes se indican las zonas con mayor mortalidad en color marrón, mientras que las de menor mortalidad se señalan en verde.
Sorprendentemente y con independencia de las enfermedades causantes de la muerte, todos los mapas repiten un mismo patrón. La esperanza de vida es mucho menor en el sur de la península que en el norte. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de la mortalidad por todas las causas, en el caso de mujeres, y aquí se aprecia cómo hay unos agregados de mortalidad más elevadas en color marrón y especialmente donde se concentran en el suroeste de España. Pero en definitiva, en conjunto, todo el sur de España tiene un nivel más elevado de mortalidad. Si vemos el mapa del riesgo de mortalidad de los hombres, aparece con algunas diferencias, pero un patrón relativamente parecido, porque en el caso de los hombres vemos cómo la mortalidad se concentra especialmente en la parte occidental y sur de la península. Una de las causas más importantes tiene que ver con factores sociales. Por ejemplo, en algunos mapas de los estudios que hemos hecho, y eso se puede luego estudiar estadísticamente, se aprecia como, por ejemplo, en el caso del desempleo, aparece un gradiente también norte-sur, estos son datos del censo del año 91, donde se aprecia como en el sur de la península hay niveles de desempleo mucho más elevados. Y el desempleo claramente está demostrado científicamente que es un factor de riesgo muy importante para la salud. Este es el mapa del desempleo del censo del 2001. Nuevamente se aprecia un patrón parecido, es decir, factores sociales como el desempleo o, por ejemplo, aquí tenemos otros mapas, el analfabetismo, nuevamente con un patrón norte-sur, o con el hacinamiento, es decir, vivir en viviendas con poco espacio en general, o por ejemplo el número de trabajadores manuales, es decir, que hacen trabajos pues con más factores de riesgo, con trabajos en la construcción, etcétera, etcétera. Aquí se aprecia como el riesgo de mortalidad para todas las causas en las mujeres en color marrón aparece el nivel de riesgo más elevado, tanto en las mujeres como en este otro mapa en el caso de los hombres. En definitiva, más o menos podemos decir que en esas tres provincias, Huelva, Sevilla y Cádiz, donde vive aproximadamente el 8% de la población española, se concentra una tercera parte de todas las áreas de mayor riesgo de la geografía nacional. Tendemos a pensar que los problemas de salud derivan de problemas genéticos, biológicos, los estilos de vida y la atención sanitaria. Y estos elementos son todos ellos muy importantes y, sin embargo, los factores sociales, ambientales y laborales tienen hoy día claramente un peso muy importante. Las enfermedades son problemas históricos y problemas sociales. Por ejemplo, si nosotros nos imaginamos a una mujer que atiende a un servicio de urgencias en un hospital con un infarto de miocardio, todo el mundo tiende a pensar en esa mujer como un problema fisiológico o biológico, pero también hemos de pensar en esa mujer, en ese infarto, como todos los problemas en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida social, en el barrio donde vive, etcétera, etcétera, que finalmente se traducen en el daño en su biología. Por tanto, se puede decir que desde la vida intrauterina hasta la muerte, todos los procesos biológicos están mediados por los factores sociales. La situación de la globalización, por tanto, nos hace decir que hoy día no es tanto la malaria, el SIDA, el cáncer de pulmón u otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares las que realmente son las más importantes, sino que realmente podemos casi decir que la epidemia más importante del planeta hoy día es la desigualdad social. Bueno, si es verdad esa historia que nos cuentan, resulta que la salud probablemente es el mejor predictor de las desigualdades sociales. Dime la salud que tienes y te diré lo clasista que es tu sociedad, ¿no? Clasista, para utilizar una palabra entre otras. Dime, esto es, por ejemplo, en Andalucía o a nivel de España, Antonio, ¿es verdad eso? Es así, es decir, yo creo que casi podríamos decir que la salud es como un notario de la vida, ¿no? O de cómo funciona una sociedad, ¿no? Decía antes que en España las desigualdades en salud, en el estado de salud, han ido aumentando, ¿no? Desde los años 80 hasta el... En Cataluña no, pero vamos, Cataluña no, están pero, estancadas. Digamos, aumentan ligeramente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo en un país que ha reducido, por ejemplo, el desempleo, ¿no?
que teníamos, ¿no? Que, 24%. 24%, pues se ha reducido a la mitad o incluso menos de la mitad. Como dices tú, hay más gente educada, ¿no? Es decir, en general el país ha progresado, ¿no? Y sin embargo las desigualdades en salud no. ¿Vale? No han progresado, me refiero que no se han reducido, no han disminuido, incluso no se han quedado estancas, sino que parecen que aumentan, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ha habido esos aspectos positivos en los que hemos cambiado, es decir, menos desempleo, seguramente más riqueza, etcétera. La pregunta es cómo se distribuye y a quién afecta, ¿no? Por ejemplo, tenemos menos desempleo, pero no se ha creado empleo. Lo que se ha creado es una cosa, ¿no?, que se llama empleo temporal, que ha aumentado muchísimo, hasta un 30 y tantos % de nuestra población laboral tiene un empleo un contrato temporal, ¿no? Entonces entran y salen, digamos, y van cambiando de un empleo a otro, etcétera, ¿no? Factores como estos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que está demostrado que lo que generan es una cosa que se está llamando, se viene a llamar, ¿no? Algo así como un síndrome de inseguridad laboral crónica. Es decir, que lo que genera es inseguridad por parte de las personas, ¿no? Es decir, el no tener un empleo fijo de calidad, etcétera, etcétera. Yo creo que a Carmen, o la he leído en alguna parte, o te he oído, Carmen, referirte a estos otros componentes de la desigualdad que no tienen que ver solo con el dinero o la seguridad de tener dinero. ¿Es cierto eso? Sí, porque, claro, nosotros siempre decimos que lo que realmente influye en la salud es el medio social, el medio laboral, el medio ambiental. ¿Qué es el medio social? Pues el medio económico, el barrio donde vivimos, la casa donde nacemos, sí, la familia de origen de la cual procedemos. Es distinto nacer en una clase social que en otra, y esto ya lo arrastramos para toda la vida. Las oportunidades que tienen las personas que han sido en una clase social favorecida son muy distintas de las oportunidades de las personas que han nacido en otra clase social. Entonces, todo esto genera nuestro curso de vida, que llamamos, ¿no? Y nuestra salud. Entonces, la salud, muchas veces se habla de la salud, nos pasa mucho a los que trabajamos en estos temas, se habla de la salud como si fueran los servicios sanitarios. Esto es lo que genera salud. Pues esto no es lo que genera salud. Lo que genera salud es el medio social, el medio laboral, el medio ambiental, todo lo que nos rodea. Y curiosamente los servicios sanitarios tienen un papel mucho más reducido en generar salud de la población. Me vais a dejar con la duda de por qué caray bueno, primero yo creía que el que estaba arriba de todo, este iba estresadísimo cogiendo aviones de un lugar para otro, y lo que me está diciendo la primera parte de este programa y vosotros confirmando en cierto modo, es que no es cierto, que tiene mucho más estrés el que está debajo, ¿eh? Pero oye, ¿por qué? ¿Por qué el que está tercero en la escala de reconocimiento social o jerárquica, ¿por qué este está más enfermo que el que tiene casa, que tiene coche, que tiene seguramente un barrio donde... ¿Por qué este está más enfermo que el segundo, que el que tiene encima, y goza de mejor salud que el que tiene debajo? ¿Me podéis decir, Carmen, que puede haber alguna razón para eso? A ver, es que yo creo que no podemos hacer una causa-efecto de que hay una razón. Es diversas razones, ¿no? Sí. Yo creo que nuevamente volvemos a lo mismo. Por ejemplo, un tema que no ha salido y que yo creo que se tiene que también destacar, el poder. El poder, en el trabajo tenemos relaciones de poder, en casa tenemos relaciones de poder, en la sociedad tenemos relaciones de poder. El que está en el medio no está en la misma situación que el que está arriba o que el que está abajo en las relaciones de poder. Claro. Esto es algo también muy importante y se está empezando a estudiar la relación entre el poder y la salud. Otro tema que no ha salido, la discriminación. En nuestra sociedad existe discriminación, existe por género, la mujer está discriminada respecto al hombre, pero cada vez existirá más por el tema de etnia, porque la inmigración es algo nuevo que tenemos. Y en clase tendríamos que ver el clasismo, que sería sexismo, clasismo. O sea, estas son situaciones, y ahora pongo estos ejemplos porque creo que son muy llamativos, que nos permiten ver que el que está arriba, el que está en medio y el que está abajo pueden estar posicionados de distinta manera en una de ellas. El que está arriba tiene el poder, el que está abajo tiene nada, el que está en medio puede tener a medias. O sea, me das claro, algo de respuesta, en el sentido de que no son solo los recursos económicos, de que debe haber algo en la organización de nuestra sociedad
que no solo el que está más abajo, sino el que está en medio también y el que está en el segundo puesto, en su trabajo, en la manera como lo organizamos su trabajo y su educación, hay algo que incide negativamente sobre su salud. Les dejo con este pensamiento, si lo es, y apuntando, volveremos sobre este tema, que el controlar algo, lo que uno hace, parece que tiene una importancia que no habíamos ni siquiera imaginado. Hasta la próxima semana. Esta temporada, el concurso La Cuestión Rex os propone un viaje al futuro. ¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años?